Te damos la bienvenida a Fisiopodcast. La plataforma de divulgación en fisioterapia donde tenemos la oportunidad de sentarnos a charlar con grandes profesionales del sector. Nuestro lema, fisioterapia sin apellidos y conciencia. Muy buenas compañeros y compañeras, mi nombre es Rubén Hernández y para mí, como siempre, es un auténtico placer estar en un episodio más de la radio Fisiopodcast. En el episodio de hoy os traigo la tercera y última parte de la entrevista que realicé a Ana Listra, donde en líneas generales hablamos de la relación que existe entre la fisioterapia y las secuelas que dejará y que ya está dejando el COVID-19 en los pacientes. Hablamos, por un lado, del papel de la teleasistencia en la rehabilitación de estos pacientes, de los pacientes con secuelas del COVID-19 y, en definitiva, de los pacientes crónicos. Y por otro lado, hablamos del necesario cambio de paradigma que se debe aplicar a los sistemas sanitarios públicos para poder dar cobertura a este tipo de pacientes que tanta fisioterapia necesitan, enfatizando en unas posibles soluciones dentro de que se trata de un problema muy complejo, de las soluciones que se puede dar a este problema, tanto desde la fisioterapia como a nivel gestor y político. Terminamos la entrevista con unas pequeñas preguntas off topic para conocer un poquito más a Ana Listra. A continuación, un mensaje rápido para nuestro patrocinador, Fisiofocus, formación especializada en fisioterapia. Para más información, puedes buscarlos en redes sociales o en su página web, donde encontrarás formación tanto en el formato online como en el formato presencial. Ponte cómodo y hazte un buen café, porque esto es Fisiopodcast. Venga, vamos a avanzar un poquillo. Papel de la teleasistencia. Ya ha salido, lo hemos estado comentando. Sí. Hay algunas cosillas que quizá no se pueden o es más complicado llevarlas a la teleasistencia. Comentabas, aunque la fisioterapia respiratoria también se puede trabajar muchísimo. Bueno, fisioterapia respiratoria o ejercicio, o sea, todo lo que hemos estado hablando hasta ahora, realmente se puede hacer casi todo de manera telemática. Eso sí, claro, la valoración quizás sea el punto que se quede un poquito más descolgado en cuanto a fisioterapia respiratoria en concreto. Pues mira, te diría sí y no, porque hay muchas cosas que podemos hacer de valoración a través de la tele. Bueno, en nuestro caso podemos hablar de telerehabilitación, ¿no? Esto es un hot topic para los días que corren, ¿no? La telerehabilitación. Totalmente. Mira, yo creo que la telerehabilitación está jugando ya y va a jugar en un futuro muy inmediato un papel crucial en todos los procesos de rehabilitación, no solo de la COVID-19, que también, sino de muchísimos procesos crónicos. Y en este sentido creo que la pandemia lo único que ha hecho es precipitar una situación que se iba a dar más tarde o más temprano y seguramente más pronto que tarde en nuestro contexto. Y aquí es muy bueno acudir a los datos. Se acaba de publicar hace, pues es que no sé si 2 semanas, un artículo muy bonito en la revista The Lancet, que está apoyada por la organización, el artículo apoyado por la Organización Mundial de la Salud, que habla de las necesidades a nivel global de rehabilitación en la población. Y los datos dicen que durante el año 2019, 2,4 billones, con B, billones de personas en el mundo necesitaron o se hubiesen beneficiado de un programa de rehabilitación, especialmente en las patologías musculoesqueléticas encabezadas por el dolor lumbar crónico. Dentro de este conjunto tan inmenso de personas que necesitarían rehabilitación,
aproximadamente 118 millones de personas, aquí con M, millones, necesitarían o se hubiesen beneficiado de un programa de rehabilitación pulmonar por su condición de enfermedad respiratoria crónica de base. Es decir, la demanda de la población es tan bestial que los sistemas sanitarios que tenemos actualmente, tal y como están estructurados, configurados, no dan abastecido esas demandas crecientes en la población. Por lo tanto, creo que aquí la telerehabilitación nos puede dar un plus muy importante como herramienta de trabajo, ¿no? Al final, no tengamos miedo de que nos sustituya, porque es una herramienta que el profesional maneja. Y en este sentido, también creo que nos podría ayudar para mejorar la equidad en los accesos de la rehabilitación y que nos puede ayudar, pues eso, a acercar más estos programas de rehabilitación. Romper barreras. Efectivamente, romper algunas barreras. Claro, indudablemente son muchos los retos que todavía tenemos o las consideraciones sobre las que tenemos que reflexionar, ¿no? Que luego podemos hablar de ellas. Pero bueno, en este sentido además es que si volvemos al modelo de rehabilitación pulmonar que es aplicable al paciente post-COVID, es que en términos de telerehabilitación y rehabilitación pulmonar ya hay mucha evidencia. A nosotros desde el punto de vista clínico nos suena un poco más novedoso, nos cuesta un poco más quizás, ¿no? Porque yo, por ejemplo, que soy una persona cero tecnológica, pues me he tenido que poner las pilas muchísimo a lo largo de este año, ¿no? Estaría ahora preguntándote cómo conecto el Bluetooth de los cascos, por decirte una cosa muy de perogrullo, ¿no? Y me he tenido que poner mucho al día. Pero en este sentido, bueno, es importante la formación bidireccional, no solo del profesional, sino también del paciente en lo que es todo el entorno digital. Pero como decía, tenemos ya mucha evidencia y me preguntabas concretamente de la valoración. Es cierto que, bueno, claro, hay cosas de la valoración que va a ser difícil, por ejemplo, no puedo auscultar al paciente, ¿no? Pero tenemos muchas pruebas que se pueden hacer en un entorno domiciliario y yo estar viendo al paciente. Lo que sí es importante es que sea en tiempo real para poder ver al paciente con cámara, para hacer un test de Sit-to-Stand, un test de Get Up and Go, puedo hacer el test de las escaleras, puedo, no sé, hacer un ORM seguramente no porque tiene un poco más de riesgo, pero puedo hacer una 6RM. Es decir, tengo muchas posibilidades para evaluar al paciente. Luego todo el tema de cuestionarios, pues dependiendo de la edad del paciente y de su comprensión, los cuestionarios que son autoadministrados, me lo curro un poco, me lo meto en un Google Forms y se lo envío al paciente y me lo responde y lo analizo. Ya el día que me cito con él tengo eso previamente analizado, ¿no? Pues todos los cuestionarios de calidad de vida, de actividades de la vida diaria, etcétera. Después también tenemos es que todo avanza muy, muy rápido. Tenemos también muchos dispositivos con los que podemos hacer una monitorización en directo, ¿no? Pues, por ejemplo, los pulsoxímetros que pueden volcar datos a mi ordenador, los dispositivos de registro de frecuencia cardíaca, si quisiese por algún motivo objetivar la cantidad de actividad física que hace el paciente, pues también tengo todo el tema de la acelerometría y demás. Por lo tanto, bueno, incluso fíjate que hemos avanzado tanto, yo esto no los he utilizado nunca de momento, pero incluso podemos hacer mediciones del peak flow, que es el PEF, ¿no? El flujo expiratorio máximo, y las espirometrías a través de un dispositivo que va conectado al móvil del paciente. No lo he utilizado, como digo, ni he tenido oportunidad de probarlo, ni tampoco sé hasta qué punto están ahora aún validados, porque sé que hay algunos artículos en los que ya se han utilizado, pero bueno, no tengo ahora mismo mucha información al respecto, pero que vamos, que esto va a ser un futuro inmediato, estoy segura. Sí. Lo que sí que es cierto es que, claro, es importante, elegir bien a los pacientes a los que se le hace este tipo de asistencia, ¿no? Y por otra parte, tenemos que asegurar la calidad en el proceso. Eso es fundamental. Hay que asegurar la calidad, hay que asegurar que el entorno digital sea seguro para el paciente y para el profesional en cuanto a, pues, protección de datos, confidencialidad, etcétera.
Y bueno, en estos retos son en los que yo creo que ahora mismo hay muchísimos grupos trabajando. Para mí la clave de lo que va a ser, no sé si 10 años vista o menos, no lo sé, pero es la telerehabilitación en la cronicidad, es decir, si un paciente está recién exacerbado o está en exacerbación, hablando del paciente respiratorio, claro, no lo voy a atender por teleasistencia seguramente, ¿no? Salvo que volvamos a estar otra vez todos confinados, que espero que no suceda. Pero si no, pues haré una consulta quizás más tradicional. Pero si esto no sucede, tengo que elegir bien al paciente crónico. Y para mí, la descongestión del sistema sanitario puede pasar por la teleasistencia o telerehabilitación sumado a la utilización de los espacios verdes y azules de las ciudades. Tenemos que sacar al paciente crónico de las instituciones sociosanitarias, ¿no? o sanitarias de los hospitales y llevarlos, pues eso, al entorno comunitario, a los parques, a los paseos fluviales, a los paseos marítimos, que respiren los aerosoles del paseo marítimo, que tan saludables son, ¿no? Aquí en Toledo estamos del paseo marítimo. Ya. No, pero me entiendes, hay mil entornos Sí, más. sí, sí, sí. Sí, te entiendo. Qué bueno. Además, bueno, hicimos unos podcasts también muy chulos con Yosune Salinas hablando de la fisioterapia digital y comentamos todo esto. Además, también dábamos un poco o sea, sobre todo Yosune daba unas premisas, sobre todo para si uno mismo también se ve capaz de llevar a cabo la teleasistencia, la telerehabilitación, porque es que es complicado, o sea, requiere mucha planificación, requiere saber bien qué paciente elijo y cuál, pues sinceramente no puedo. Y eso es complicado, quizá, hombre, los primeros pasos también serán los más complicados, pero requiere mucha planificación y vaya, que no es menos tiempo ni para nada algo así como se puede a priori interpretar. Sí, totalmente. Mira, ayer estaba viendo un congreso que estaban hablando, o sea, discutiendo precisamente sobre este tema y bueno, hablaban un poco de si la barrera puede ser la resistencia al cambio y en contrapartida otro profesional decía que bueno, que es importante ordenar los procesos porque claro, nosotros ahora estamos pensando en una teleasistencia o telerehabilitación en la que estoy en directo contigo, te evalúo, después puede ser que me mandes pues un mail con una duda o me grabes un vídeo y yo de manera asíncrona lo revise, ¿no? Y lo evalúe. Pero claro, ellos ya estaban en otro nivel más avanzado y decían, bueno, es muy importante ordenar el proceso porque estaba cogiendo un avión y me estaba llegando de una hija de un paciente con cáncer de pulmón avanzado un montón de pruebas de imagen nuevas que indicaban que el paciente estaba, creo que dijo, en hipoxemia y que tenía que ingresar rápido en un hospital. El hecho de que yo reciba esto en mi buzón de entrada requiere que haga primero un análisis, que tome una serie de decisiones y que lo haga de manera rápida. Claro, entonces cuidado también con la sobrecarga, ¿no? Al profesional sanitario hay que ordenar bien los procesos, hay que formar bien a la gente, paciente y profesional. Y bueno, ahora nos hemos visto, como decía, precipitados por esto del coronavirus, pero seguramente necesitamos un tiempo de reflexión, de que cada uno también en sus clínicas, en sus centros de trabajo, reflexione sobre qué es lo que puede hacer, como decías, ¿no? De qué herramientas dispone y qué de momento no va a implementar. Sí, totalmente. Yo creo que es el futuro, lógicamente, en ese sentido, sobre todo con la ola de pacientes crónicos a todos los niveles que está viendo y la saturación de... Yo que creo que va a haber un punto que no va a dar pie a la reflexión esto, que va a ser o así o esto ya es insostenible, Sí. porque los números ya se están yendo. Sí, los Y de esto... números están yendo, Sí, sí. Y además, fíjate, el estudio que voy a mencionar es antiguo, pero no, yo no conozco al menos alguno más reciente, ¿no? Que es, claro, hablé de este 2019 de Lancet, en el que decía la cantidad de personas que se hubiesen beneficiado, pero no tenemos el dato de cuántas efectivamente se llegaron a beneficiar. claro. Y lo último que conozco en rehabilitación cardíaca dice que estamos rehabilitando a menos de un 5%
de los pacientes con cardiopatías isquémicas y cuando nos centramos en la insuficiencia cardíaca, el porcentaje baja a un 1% de las personas que necesitarían este tipo de asistencia. Entonces, los números se van. El coronavirus ha hecho que pacientes que eran crónicos estén peor porque han cesado en sus tratamientos. Tenemos a mayores los de las secuelas del coronavirus y tenemos muchos pacientes que no hemos llegado a atender nunca. Entonces, sí, efectivamente, necesitamos nuevas estrategias. Además, yo creo que aquí hay un problema, entre comillas. Yo creo que hay mucha gente, o sea, ese tanto por ciento está lógicamente infratratado en ese sentido y luego hay quizá un tipo de población sobretratada, que es lo que los últimos años se ha estado la fisioterapia centrando. En el ámbito más musculoesquelético, ojo, que también, no sé, que no se entienda como que no se tiene que tratar y que no nos tenemos que dedicar a eso, sino que quizá hemos puesto demasiado el foco ahí y no hemos sabido abrir ese foco a esa patología crónica, a ese tanto por ciento que realmente requiere fisioterapia, además fisioterapia de verdad. Cierto. Bueno, una reflexión. Sí, totalmente. Bueno, y vamos a seguir un poquito y ya con esto vamos a ir rematando la entrevista. Sí. Que de esto mismo quería hablar yo. ¿Tú qué crees que estos datos que nos has comentado, la verdad que son aplastantes? Yo no los conocía y dejaré el estudio de Lancet en la descripción para quien quiera echarle un ojo. ¿Qué crees que falla aquí? Quiero decir, ¿cómo a día de hoy estamos hablando de ese porcentaje tan pequeño que se encuentra tratado? ¿Tú crees que es un problema más de los propios profesionales? ¿Un problema más a nivel de gestión política? No lo sé. Cuéntame. Mira, seguramente sea, bueno, la respuesta no la tengo, ¿no? O sea, puedo... Claro. Si Ojalá la tuviese, fuese una, no estaríamos aquí. Totalmente, total. Pero bueno, unas reflexiones, ¿no? Que además, bueno, hemos hecho en ocasiones y en diferentes foros. De los profesionales, bueno, yo creo que es que, y centrándome en la fisioterapia, ¿no? Vamos a centrarnos en la fisioterapia. Bueno, yo creo que los profesionales nos hemos puesto mucho las pilas, hemos avanzado mucho y estamos muy preparados. Y si yo hablo de la fisioterapia que yo conozco más en profundidad, que es la cardiorrespiratoria, el mensaje que lanzo es que estamos preparados. Tenemos un elenco de profesionales muy cualificados en toda España, preparadísimos para atender estas afectaciones de las que estamos hablando. ¿Estás disfrutando del podcast? Puedes dejarnos tu me gusta o, mejor aún, puedes invitarnos a un café y así apoyar al proyecto. Tan solo pincha en el enlace que tienes en la descripción y así tendremos energía suficiente para defender a capa y espada una fisioterapia sin apellidos y con ciencia. No te entretengo más, volvemos con el episodio. ¿Cuál es el problema? Pues seguramente haya un gran problema a nivel de gestión. Claro, nos encontramos con que la rehabilitación cardiopulmonar, que yo siempre hablo en conjunto, pero por una parte pacientes cardíacos y por otra parte pacientes respiratorios, es que estos dos tipos de programas son los que gozan de mayor evidencia científica de todo lo que los fisioterapeutas hacemos. Nivel de evidencia científica A, salen todas las recomendaciones de práctica clínica de todo el mundo mundial. ¿Y en los hospitales dónde está? Es decir, ¿está implementada la rehabilitación cardíaca y la rehabilitación pulmonar en los hospitales del Sistema Nacional de Salud? Pues Dios mío, en la mayor parte de ellos no. Y en donde está a muy poco gas. Sí. Que son costosos, porque tengo que comprar muchos cicloergómetros y muchos tapices rodantes. Bueno, a ver, es que eso es muy peregrino, ¿no? Argumentar esto. Porque ¿cómo puedes comparar el coste de lo que supone la infraestructura que necesitas para ese programa con el ahorro que ese programa va a suponer al sistema sociosanitario? Yo creo que el kit de la cuestión está en que los gestores entiendan y penetre esta idea en la cabeza de las personas que tienen la llave para cambiar las cosas y tomar las decisiones, de que somos costo efectivos.
Es decir, la fisioterapia cardiorrespiratoria y la fisioterapia en general, porque aquí sí que, hombre, no conozco todas las especialidades en profundidad, pero estoy en el mundo y me relaciono con todos los compañeros de todos los ámbitos, sé cómo trabajan y sé que en términos generales somos costo eficientes y costo efectivos. Por lo tanto, ahí yo creo que está una de las barreras. Luego los profesionales, ahí yo creo que tenemos también un poco el deber moral y profesional de hacernos valer, estemos en donde estemos, o sea el lugar que sea en el que trabajas, todos son exactamente igual de importantes. Es necesario, pues eso, que te sigas formando, que demuestres lo que sabes hacer, que te integres dentro del equipo interdisciplinar de salud, que te conozcan, que te hagas escuchar. Es que el médico no me hace caso, es que médicos, bueno, pues algunos hacen caso, otros no. Yo la percepción que tengo es que esto ha cambiado muchísimo. Yo hago informes de valoración cardiopulmonar, ¿no? A algunos pacientes cuando lo requieren. ¿Y qué hago? Escribo todo un informe perfecto y lo mando a todo el equipo de salud, o le digo a la familia, porque a veces yo no tengo acceso a su equipo de salud, que lo mande y que todos estemos coordinados, y entonces conocen que, hombre, pues como el fisioterapeuta evaluó la función pulmonar y evaluó el pico flujo de tos, y no sabía que un fisioterapeuta hacía eso. Bueno, pues es como un poco la labor de todos, ¿no? Fíjate que, Rubén, pues esto que haces con tu programa, qué importante es. Es una contribución muy grande a la comunidad científica y al cuerpo profesional, porque todos nos nutrimos del conocimiento de todos, lo escuchamos mientras vamos en el coche, hacemos la comida, además que el formato es ideal, me encanta porque yo nunca tengo tiempo de nada y a ver la tele no me siento, pero a esto, mientras hago otras tareitas, pues es genial. Entonces, que seamos la mejor versión de nosotros mismos y que en cada momento aportemos nuestro mejor, ¿no? Para el conjunto. Yo siempre digo que cuanto mejor te vaya a ti, Rubén, mejor me va a ir a mí. Siempre, o sea, no puede haber otra manera para mí no entiendo otra manera de hacer las cosas. Porque al final, pues, es la profesión la que está en valor, ¿no? Y luego a nivel de la sociedad, pues yo creo que ha cambiado también muchísimo positivamente, que cada vez más el ciudadano, ¿no?, acude por primera intención al fisioterapeuta. Quizás en el ámbito en el que yo me muevo, ¿no?, la rehabilitación cardiorrespiratoria, es muchísimo más difícil que el paciente lo conozca de primera intención y por supuesto que acuda. Sin embargo, creo que si se puede sacar algo positivo de este terrible drama que hemos vivido y conseguimos viviendo, es que, bueno, aquí nos han puesto un altavoz a la fisioterapia cardiorrespiratoria que ojalá la sepamos aprovechar, porque todos los días en la ola 1 y todas las semanas aún a día de hoy veo las noticias o en el periódico o en la radio que hablan de fisioterapia respiratoria y muchísimos pacientes súper agradecidos, ¿no? El fisioterapeuta era la luz al final del túnel en la UCI. El fisioterapeuta bailando con su paciente en la UCI. Estaba deseando que llegase mi fisioterapeuta para hacer levantarme y no sé qué. Entonces, bueno, ahí hemos tenido un altavoz enorme que espero que sepamos recoger, no solo para el paciente post-COVID, sino para todos los pacientes respiratorios crónicos y cardíacos que tenemos todavía sin atender. Pero bueno, la población sí que creo que está en línea de descubrirnos y descubrirnos a lo grande. Totalmente. Las personas quieren mejorar su salud y lógicamente la fisioterapia es que ahí no hay, es indiscutible su Exacto. papel. Qué bueno. Han salido mensajes muy, muy buenos y muy bonitos también, ¿eh? Comparto 100% tu visión, así Pues, que a muchas seguir gracias, remando, la Rubén. verdad, todos en la misma dirección, tú lo has dicho, el podcast también surgió un poco para eso, la verdad. Es que es Así que, un formato que de verdad que me encanta, Rubén. qué Bueno, bueno. el primer capítulo que escuché, tengo que confesar que fue el de Elena Jimeno y Jordi Vilaró, ¿no? Pues porque Sí, me sí, tocaban de cerca y a veces te enteras también mucho de las cosas por las redes sociales y con los claro. que tienes más a mano. Y de hecho, además, Elena me llamó para decirme que, bueno, hablamos de ti, de que iban a participar y me gustó mucho. Y a raíz de ahí, pues he escuchado un montón de capítulos. Porque, bueno, Qué el bueno. formato además me gusta, ya te lo he dicho, me gusta el tono, me gusta el clima,
vamos, Sí, que fenomenal. qué bueno. Pues no hay mejor broche para ir rematando. Y vamos a terminar, Ana, con unas preguntas off topic que me guardo siempre para el final. No te las puse en el guión. Vale. Entonces son preguntas que tienes que contestar sin pensártelo mucho, digamos. De acuerdo, a ver, ¿qué Entonces, tal lo hago? si tuvieras que recomendar un libro fuera de la fisioterapia, ¿cuál sería? Un libro fuera de la fisioterapia. No es difícil que sea fuera porque yo leo muchísimo, pero libros de fisioterapia menos, muchos artículos. Pues mira, a ver, el libro que más me ha marcado en los últimos 2 años es un libro que se llama La biología de la creencia, de un biólogo y bueno, la verdad es un libro que me ha marcado mucho y cuenta un poco cómo tu forma de afrontar la vida, las creencias que tienes sobre las cosas, las creencias positivas y las negativas pueden influir desde el punto de vista celular, ¿no? Y cómo eso puede hacer que se desarrolle tu cuerpo, digamos. Uh-huh. Es un libro que además me gusta porque está muy referenciado, ¿eh? O sea, es un libro divulgativo, Uh-huh. pero está muy referenciado, o sea, que creo que es un libro serio. Luego ya tengo que advertir, por si alguien se anima a leerlo, que hay un colofón final de un libro, o sea, el último capítulo, que ahí yo creo que ya se fue un poco del tema y ya esto no está tan referenciado, es el tema de Dios y la biología. Entonces, bueno, eso es como el Ya, broche final. bueno, Pero todo el resto anterior, la verdad es que es un libro que me encanta. qué bueno. También lo dejaré en las notas del episodio, por si alguien ya está saliendo una buena biblioteca, ¿eh? A medida que Sí, pasan ¿no? invitados, van dejando libros muy buenos, sí. Genial. Y una canción. ¿Qué canción recomendarías? Una Esta es canción. más complicada. Pues mira, una canción que quizás no conozca a muchos de los oyentes, porque es una canción muy de mi tierra. Así que para transportaros a todos a un rincón de Galicia, de Luz Casal, que se llama Uh-huh. Negra Sombra. Y bueno, es una canción, es un poema de Rosalía de Castro, y es una canción un poco melancólica, pero que a mí me pone los vellos de punta. Ya Luz Casal, su voz me encanta, y esta canción es en gallego, pero Uh-huh. así venís un poquito a mi tierra cuando la escuchéis. Muy Qué bueno. bonita. Perfecto. Y ahora te toca recoger el guante que te dio Arturo. ¿Quién te gustaría que pasase por el podcast? A ver, que no tiene que ser de fisioterapia respiratoria, entiendo, ¿no? ¿O sí? Bueno, Por pues sí, ¿por qué diversificar. no? ¿Por qué no? Si se Sí. puede hablar de muchas cosas, tú no te Bueno, preocupes. pues mira, si va a ser de fisioterapia respiratoria, creo que te va a encantar mi recomendación, que se me acaba de ocurrir ahora A mientras ver, te miro. Pilar Bravo. Pilar la tengo muy pendiente. La verdad, Pilar fue Bravo profesora mía, no de... sé si lo sabes. Sí, por eso te lo digo, porque te escuché en un podcast, te escuché en un capítulo Sí. que... Y es que Pilar es una persona tan entusiasta que es capaz de contagiarle a cualquiera su interés por la fisioterapia respiratoria, la verdad. Totalmente. Y después, pues no sé, te recomendaría, me gustaría escuchar, por ejemplo, en el ámbito de la neurología, a Serafín Ortigueira, Uh-huh. que trabaja aquí, tiene un centro aquí en Galicia, o a Fernando Ramos, que es el presidente de la Asociación Española de Sí. Fisioterapeutas. No sé, Bueno, sí, ya está estupendo. Rodrigo Torres, que Sí, sí, está sí. ahora mismo en Barcelona. Bueno, tengo muchas Ajá. recomendaciones, pero así las que me Perfecto. vienen ahora, Ahí la quedan. primera que me vino fue Pilar. Pilar Almirante lleva mientras apuntada ya mucho hablamos. tiempo. Muy bien. Y la última pregunta. Y ya con Sí. esto sí que terminamos. Si tuvieras la oportunidad de coger el teléfono a la Ana de nada más acabar la carrera, ¿qué le dirías? Esa pregunta es muy difícil, Rubén. Sí, Está yo más creo que es la difícil. más difícil de toda la Es la entrevista. más difícil que me has hecho de todo este ratito que llevamos hablando. Bueno, pues le diría lo primero que disfrute del camino y que todo llega. Que hay que tener paciencia, bueno, y creer, o sea, perseguir
aquello que quieres, ¿no? Que esto es algo que les inculco mucho también, o sea, trato de transmitirle a los alumnos. Esto no necesitaría decírmelo a mí hace 11 años porque es algo que no he perdido, que es cierto, y es la pasión. Nunca he perdido, ni un solo día he perdido la pasión por la fisioterapia y por lo que hago en cada momento. Pero si la perdiese me preocuparía mucho. Y ahí sí que le diría pues, a los que están como yo hace 11 años, que no pierdan la pasión, que la cultiven. Porque eso es el motor para mí es el motor de nuestra profesión. Y que sean buenos compañeros, que cuiden al compañero y al colectivo. O sea, yo siempre les digo, cuando acabéis la carrera ya vais a dejar de ser pues Rubén, Ana, Pepito, Menganito, vais a representar algo mucho más grande, que es la fisioterapia, ¿no? Vais a ser pues, los valedores de la fisioterapia ya donde estéis. Hay que cuidar la profesionalidad. Y luego les digo también mucho, ponedle mimo a las cosas que hacéis. Envolved el proceso con mimo. A ver, si yo voy a hacer un programa de ejercicio y le digo al paciente esto, lo otro, tal, y luego acabo y se lo dejo todo en una hoja, así todo revuelto, que ni se entera, ni me entero, ya no sé dónde metí el papel. Envolvedlo con mimo, porque el paciente se siente importante, se siente el protagonista de su proceso. Y eso indirectamente también ayuda mucho a engancharse, ¿no? A generar adherencia. Totalmente. Yo les digo, los alumnos se ríen mucho cuando les cuento esto, pero la escala de Borg, que para nosotros es como la Biblia, ¿no? La llevo plastificada en un verde esperanza, la tengo allí bonita, pero además ya tengo mis calendarios de bolsillo hechos para los pacientes con la escala de Borg. Porque cuando salen de la consulta la primera semana y van a caminar solos, no se acuerdan de cuánto era el Borg, 10, el 8. Entonces se la llevan. Y eso es un mimo que le das al paciente. No estás poniendo la mejor intención. Siempre hay que ser la mejor versión de uno mismo. Lo que cada uno puede dar en cada momento, pues hay que darlo. Qué bueno, Ana. Qué bonito. Bueno. Pues nada, que un placer haber charlado contigo. La verdad que siempre que quieras pasarte, ya sabes dónde estoy. Si algún día te pasas por Toledo, podemos grabar de manera presencial, que estoy deseando poder empezar a grabar podcast de manera presencial, pero Genial. esto se ha alargado un poquito. Genial, pues invitada lo tendré estás en cuenta. Bueno, pues te quiero, antes de que nos despidamos, Rubén, te quiero dar las gracias, no solo por la invitación, que además recibí con mucha ilusión y mucha sorpresa, no sabía lo de Arturo cuando me escribiste, por este ratito tan agradable que hemos pasado, que me encanta cómo enfocas el programa y el tono que utilizas, ¿no? Qué importante el tono amable para que salgan las cosas bien y las cosas de verdad enriquecidas. Total. Y todo el tiempo que debes de dedicar a todo esto siendo fisioterapeuta, porque me imagino que no será poco. Así que muchas gracias por tu generosidad, tu buen hacer y por ser la mejor versión, por lo menos en el podcast que te vemos y te escuchamos. Muchas gracias de corazón. Es una buena contribución a la profesión. Gracias. Gracias a ti, de corazón. Un abrazo, Ana. Un abrazo. Hasta luego. Hasta aquí el podcast de hoy. Si te ha gustado el contenido y además crees que ha sido de utilidad, recuerda que puedes compartirlo con tus amigos. Pequeños gestos que hacen que este podcast siga creciendo y llegando a más gente. Si quieres estar al tanto de futuros episodios, puedes seguirnos en redes sociales o suscribirte a la newsletter de nuestra página web, donde también podrás encontrar las notas de todos los episodios. Muchas gracias por tu tiempo. Hasta la próxima.